nos encontramos en esta, pues ya no sé qué número de presentación sea, de verdad, de la séptima. Ok, bueno, pues ha sido una novela, como decía el magistrado hoy en la mañana, muy presentada, ¿cierto? Y además ha contado con la presencia, pues, de figuras muy importantes para la historia de México, para ese momento crucial que narra esta novela a través, pues, de su título, ¿no?, que se denomina Las heridas, esas heridas individuales y colectivas que nos transportan a una época muy dolorosa y apasionante que el autor, ¿cómo diríamos? El recién estrenado autor, ¿verdad? Novelista. Bueno, y para comentarla, pues tenemos a dos figuras extraordinarias. Por un lado, a Genaro Villamil, ¿verdad? Periodista y, bueno, además, yo creo que una de las voces también más reconocidas en el periodismo, defensor de la libertad de expresión, que de verdad qué gusto tenerlo. Y por otro lado, Héctor Zagal, muchas gracias también por su presencia, filósofo, académico, y ha llevado, pues, a un amplio público temas muy complejos, ¿no?, sobre la filosofía. Entonces, yo también lo sigo en su programa de radio, entonces muchas gracias también por estar aquí. Qué honor, de verdad, tener, pues, estos invitados. Así que, sin más, le doy el uso de la voz a Genaro Villamil. Así. Muchas gracias. No, pues en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Mora por habernos acogido en esta institución. En primer lugar, porque además estamos en Mixcoac, que es uno de los escenarios fundamentales de la novela, una de las áreas geográficas de la novela. Y en segundo lugar, pues al magistrado Felipe de la Mata por su amabilidad de considerarme en la presentación de este texto y de este libro, que en términos fundamentales, cuando uno dice, bueno, ¿y un magistrado electoral va a escribir una novela? ¿Va a ser un tratado transformado en un relato farragoso, donde hay resoluciones en mente, donde hay, pues, toda la parte dura de la parte jurídica? Y la verdad es que fue una enorme y gratificante sorpresa encontrarme que no solamente tenemos a un gran magistrado electoral, sino a un novelista en ciernes, una especie de Benito Pérez Galdós de los episodios nacionales contemporáneos de México. Y en primer lugar, creo que eso es lo más destacable de esta novela. Es una novela muy honesta, muy profunda, muy transformada. Es decir, lo más difícil, creo que para cualquiera que ha intentado escribir ficción o historia novelada, es meterse a la piel, a la mente, a los sentimientos de los personajes. Y Felipe de la Mata lo logra de una manera magistral, porque además se mete a los personajes, a la vida, a la manera de pensar femenina. Lo más bello de esta novela es que los hilos conductores son dos mujeres que están en las antípodas de estos momentos previos al 1988. Al principio yo dije, bueno, voy a leer una novela sobre la llegada del movimiento del Frente Democrático Nacional, los secretos de Ifigenia Martínez, que se llevó a la tumba, o los del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No, estamos frente a una novela muchísimo más desafiante, y he de confesar mi absoluta adicción al personaje de Ubalda. Creo que es el gran personaje de la novela. Para los que no la hayan leído y para quienes la vayan a leer, Ubalda es el personaje que recorre este tránsito de una izquierda radical Guerrero, de la zona de Ayotzinapa, en los años 70, en los años del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez Rojas, y la manera de plantear
y de describir el pensamiento, las emociones de Ubalda es exactamente la manera en cómo había toda una necesidad de plantear una vía armada para cambiar el país, una vía armada que además tuvo episodios importantísimos, y evidentemente con Ubalda llega un personaje siniestro. Siempre en una buena serie y en una buena novela siempre hay que tener un gran personaje siniestro, y este es Falcón, el perseguidor de Ubalda, que es como la quintesencia de ese sistema político mexicano que engendró seres como este torturador, perseguidor de guerrilleros, y que en el fondo tenía una obsesión no solamente por perseguir la insurgencia, sino por acabar con las mujeres. ¿Mm? Esta parte yo quiero destacarla porque en realidad yo no había leído hasta ahora, y hay muchos libros sobre la guerra sucia de los años 70 recientemente publicados. Están, por supuesto, los libros de Carlos Montemayor, que son una visión desde adentro de lo que sucedió. Está, por supuesto, el libro de Fritz Glockner sobre los años heridos, que es un gran trabajo de compilación y de recopilación histórica de los movimientos guerrilleros y de los movimientos de la guerrilla urbana y rural de los 70s y de buena parte de una parte de los 80s. Pero creo que nadie como Felipe de la Mata ha logrado esto, una síntesis, no sé hasta qué punto sea real o sea ficticia, pero el relato, la manera de pensar, de huir. Ahí les encargo una escena maravillosa que es digna de Netflix, sobre cómo huye Ubalda del perseguidor. También es es una escena maravillosa hasta para aprender a hacer bombas Molotov de manera inmediata. Tiene varias lecturas, pero sobre todo es el recorrido de este personaje justo en el momento en que en este país se fractura el PRI, y se fractura para siempre. Es decir, el 88 mexicano es un 88 que abre una herida. Por eso creo que es muy afortunado el título de Las heridas. Es la herida fundamental de lo que entonces era el partido hegemónico, ese sí, hegemónico en serio, no de manual, no de elucubración. Era un partido que pues lograba tener el control de este país hasta los últimos rincones de cualquier estado, ¿no? Y sobre todo de un estado como Guerrero, ¿no? Pero también es la herida de esa generación que creyó en la vía armada, o que no tuvo más remedio que la vía armada, y los guiños a la actualidad son impresionantes, sobre todo porque el epicentro también de esta guerrilla es Ayotzinapa, el municipio de Tixla. Y ya todos sabemos lo que en estos momentos representa la herida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y también es la herida de otra generación de la clase media, otra generación heredera también de otra enorme tradición que confluye también en el 88, que es la tradición que viene de los cristeros, del movimiento cristero, y que también es reflejado en el libro a través de otra mujer y de otras historias. Y creo que también el 88 es un parteaguas para esa generación que proviene de la idea de que el anticristo pues estaba por llegar a México, ¿no? Y que habían momentos de la vida institucional en donde había que bregar por la eternidad, como dijo Gómez Morín, y también las decepciones y los momentos de reflexión muy importantes
que tiene para los que creyeron en la vía institucional y democrática desde mucho tiempo atrás, desde el flanco de la derecha, lo que representó el 88 mexicano. Por eso creo que también es muy importante esta perspectiva desde el ángulo del libro. Este, digamos que es el primer apunte de tres apuntes que quiero hacer que me parecen muy afortunados de la novela. El segundo, por supuesto, y en eso me siento muy identificado con Felipe de la Mata, pues es que somos parte de la generación del 88. El personaje que en el libro nació en el 72, pues tiene muchos guiños con el personaje que habla aquí, o con la persona que habla aquí, que yo nací en el 69, y también me tocó el parteaguas del 88. Yo provenía también de una familia panista, de arraigambre panista de Mérida, y que también viví de manera muy intensa en mis 16, 17 años este fenómeno de la ruptura de la corriente democrática del PRI, de la creación de un nuevo partido, que era el Partido Mexicano Socialista. Yo estuve en la campaña de Berto Castillo, recorriendo los 105 municipios yucatecos. De hecho, incluso desde antes, desde la campaña de 1985, porque el Berto Castillo provenía del Partido Mexicano de los Trabajadores, fundador de ese partido, que sí, por cierto, también siempre una novela como esta nos abre vías para entender muchas otras cosas. Creo que muchas de las cosas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador las podríamos entender si recuperamos esos años del Partido Mexicano de los Trabajadores, del PMT. ¿Por qué? Porque era un partido profundamente mexicano, en el sentido más amplio de la palabra, la recuperación de las fases históricas de México, lo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador le puso la Cuarta Transformación, en el caso del PMT era una nueva revolución ciudadana, ¿sí? Exactamente lo mismo, la recuperación de las enseñanzas de la independencia, de las enseñanzas de la lucha juarista por el liberalismo y por la autonomía de México, la soberanía mexicana y obviamente la parte democratizadora de la Revolución Mexicana, la parte maderista, pero también la parte de los Flores Magón, la parte magonista. Me acuerdo mucho de esa campaña de los cartones de Naranjo y de Helio Flores. Era una maravilla porque eso hizo muy famoso al PMT cuando por toda la ciudad tapizábamos, al menos en Mérida, yo creo que también aquí en la Ciudad de México, un cartón de Naranjo que decía salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. ¿Alguien se acuerda de esa campaña? Sí, era una campaña maravillosa de cartones de Naranjo y de cartones de Helio Flores, ¿no? Pemex sí, Peusa no, que era uno de los títulos del libro de Berto Castillo, sobre la defensa de la soberanía energética, que es quizá uno de los ejes centrales del López Obradorismo y de la historia de la Cuarta Transformación. Entonces, todo esto reflejado en la novela y en los guiños de la novela, pues también hace que sea una novela de época, es decir, una novela para los que vivimos esa época y para los que no la vivieron y creen que el mundo empezó con TikTok o con Instagram. Creo que es importante esto, o sea, esta historia, estas heridas profundas que trae cada una de las historias que ha vivido este país. Y mi tercer punto a tratar y último, creo que esperamos que las heridas de Felipe de la Mata tengan una continuación, que sea el 2006, porque no podemos explicarnos el 2006 sin el 88 mexicano y sin muchas de las historias que también rodearon al 2006, un año todavía más fundamental y fundacional para el México contemporáneo,
pero que no se puede explicar, insisto, sin ese 1988. Por estas y otras muchas razones que les dejo la inquietud para que lean la novela, se la recomiendo ampliamente y pues muchas gracias porque ya tenemos un nuevo novelista y un futuro guionista para varias series de ficción que espero que los medios públicos podamos algún día producir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora les damos la voz a Héctor Zagal. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto compartir esta sala con Genaro, con Felipe, con ustedes. Yo comenzaría diciendo que conocí a Felipe hace muchos años, por eso le digo Felipe. Y nos reuníamos en una casa en la colonia Nápoles. Yo era ya mayor, él todavía no había terminado Derecho, en una especie como de taller de cuento, tertulia literaria, y por eso me dio mucho gusto ver cómo ha continuado este impulso, ¿no? Siempre he estado ahí. Hace algún tiempo, creo que un año y más, Felipe tuvo conmigo la gentileza de mostrarme su manuscrito y de pedirme mis observaciones. Yo le hice algunas observaciones y voy a hablar un poquito en torno a ellas, ¿no? Lo primero que yo les querría decir es que creo que hay dos cualidades de una novela, ¿no? La primera es que guste, ¿no? Es decir, creo que a veces yo escribo novelas. A ver, la novela no tiene que ser una tortura, está bien, de vez en cuando hay novelas sacrosantas como Ulises de Joyce, hay que leerla y yo nunca más la vuelvo a leer, ¿no? Es importante, pero vamos a ver, yo creo que la literatura tiene que ser, no tiene que ser un acto sádico o dietético, ¿no? Sino el que sea amable, afable, placentera, que no quiere decir frívola ni trivial, creo que es una primera cualidad. Y la segunda es que es una novela que interpela. En diversos momentos en los que he tenido la oportunidad de charlar con él o en mesas parecidas, es llamativo cómo todo el mundo va haciendo lecturas distintas de la novela. Y eso no es un defecto, es una cualidad de una obra porque quiere decir que interpela, ¿no? Yo por lo pronto les diría que a mí me interpeló de inmediato. Mi familia viene de Guerrero, era muy pobre. Hubo uno de mis tíos una relación con Lucio Cabañas, y claro, a mí lo primero que me impresionó, yo me acuerdo cuando íbamos a Acapulco en esa vieja carretera en dos sentidos, muy de vez en cuando, mi familia terminó viviendo en Iguala, la que quedó en Guerrero, ¿no? Estaba en la sierra y terminó en Iguala, íbamos a Acapulco y nos parábamos en Iguala a dormir. Y me acuerdo que mi padre nos hablaba, mira, por ahí hay un pozo donde los caciques avientan a las personas. Exactamente, ¿no? Y aquello era terrorífico. Ustedes imagínense 12 de la noche, a la mitad de todo oscuro, y tu papá diciéndote, por ahí está un pozo que además la gente que no se conoce. Eso creo que interpela. Me impresionó tanto que yo pensaba que él era de Guerrero o que había ido a hacer trabajo de campo Guerrero, y luego me dijo que no había estado en esa zona, y eso creo que es muy impresionante, ¿no? Y la segunda, que sí compartimos, y que tiene que ver con uno de los personajes de la novela, que es la Ciudad de México, ¿no? Y no cualquier Ciudad de México, sino la Ciudad de México chilanga de lo que antes era el sur, que es esta zona. Entonces, cuando él describía, claro, dije, yo iba a ese mercado, que todavía existe, el de Pensilvania, y caminábamos por esta calle, y en este sentido las descripciones olfativas, táctiles, auditivas, que no es pintoresco, pero que hace de la ciudad la escena del mercado, me parece que es Medellín, ya en la Roma. Creo que eso es como muy, muy importante, y yo creo que es importante porque esta ciudad se sigue mereciendo
más novelas, ¿no? Hay ciudades que tienen muchas novelas, Barcelona, París y la Ciudad de México, aunque se han escrito algunas novelas donde la protagonista, uno de los personajes es la Ciudad de México, creo que sigue mereciéndose. Y esto lo hace muy bien, ¿no? Y bueno, creo que es maravilloso, ¿no? Cuando yo leí. Sí, se escucha. Cuando yo leí la novela, le dije que me parecía que iba a haber dos tipos de lecturas. Una, aquellos que le iban a leer como una novela histórica, que es lo que Genaro acaba de hacer. Episodios nacionales, el realismo, una novela que describe la realidad política, social, pero no una novela histórica, ¿no? El género de novela histórica es muy complicado, a mí me gusta mucho, pero es muy complicado porque el gran riesgo es terminar dando clases de historia. Y esa es la muerte, es convertir en una estampita o en un tutorial de YouTube una estampita, ¿no? Y creo que aquí no lo hace, ¿no? Y por eso es tan importante el que la novela huela, ¿no? El que en la novela se coman, ¿no? Va a comer uno de los protagonistas quesadillas y todo, gorditas de chicharrón, ¿no? De chicharrón. Exactamente. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Porque le quita este carácter, este pecado del didactismo de cierta novela histórica. Ahora, hay otra manera de leer la novela, que es como yo la leo, ¿no? Que es una Bildungsroman. Una Bildungsroman o novela de formación o novela de iniciación o novela de aprendizaje, que es un género literario muy específico. El nombre de Bildungsroman, Bildungsformación, roman novela, lo utilizó un filólogo, por supuesto alemán, Morgenstern, en 1800 y tantos, y luego lo popularizó Dilthey. ¿De qué trata? Este es un género narrativo muy específico y me parece, insisto, la novela tiene las dos lecturas, la puedes leer como novela histórica o la puedes leer como una novela de formación. Se caracteriza por presentar la evolución de un protagonista. Un joven, el joven que vive aquí en la colonia Nápoles, Ampliación Nápoles, este joven es un protagonista que a lo largo de la novela, estas novelas, el protagonista está en la niñez o en la adolescencia y el arco de crecimiento, por eso se llama novela de formación, no porque comiencen a dar clases o educar o enseñar en virtudes y cosas así, no. La novela de formación lo que hace es retrata el temperamento al protagonista que va pasando desde el final de la infancia o desde la infancia hasta la edad adulta. Es un género, no es exclusivamente juvenil, pero sin duda sí es un género que es especialmente, que interpela frecuentemente a la gente joven, ¿no? Porque nos identificamos, ¿no? Novelas de este tipo, yo creo que la clásica sería Hesse de Hermann Hesse, que claro es el chavo, el bullying, el personaje que lo defiende, ciertas experiencias o cierto juego sexual que hay por ahí, la crítica de alguna manera al espacio y sobre todo cómo el protagonista, el muchacho, ve el mundo. La otra es El guardián en el centeno, ¿no? de Salinger, que vuelve a hacer lo mismo, ¿no? El corrido de la prepa, o de la preparatoria, el muchacho cómo va deambulando por Nueva York, contrata una prostituta, le sale mal todo, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido nos encontramos literalmente ante una Bildungsroman. En primer lugar, porque tenemos a Walda. Le decía, hay muchos personajes. Para mí, el protagonista o uno de los protagonistas es justo este muchacho, ¿no? Este muchacho que va creciendo, Segundo, este protagonista, dice Dilthey, comienza su formación en un conflicto con el mundo que vive. Y esto es lo que vamos a encontrar en esta novela, ¿no? Es un protagonista, un joven, pues que va chocando con las prácticas
políticas, sociales, que va viendo, cuestionando este mundo, que tiene por maestro al mundo, y también el contraste que va a haber entre la vida que él idealiza o que él quiere y la vida que se va presenciando. Un tercer característica de las novelas de aprendizaje, dice Dilthey, es que este tipo de novelas no contemplan la muerte del héroe. Y esto es clarísimo en esta. No, esto no es por tanto un spoiler. No, el protagonista no se muere. Y además, una Bildungsroman buena no necesariamente tiene un final feliz tipo Disney, ¿no? Sino es un final feliz, entre comillas. Aprendiste a madurar y a saber que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay injusticias, pero que también hay alegría, hay placer, hay justicias, ¿no? Hay justicia. Y esto es lo que justo yo creo que vamos a llegar en este largo camino. Y finalmente, una característica que no dice Dilthey, pero yo la agregaría, es que en todas las novelas de formación siempre hay como un referente adulto, un maestro, que a veces es un buen guía, a veces no lo es. En la novela de Salinger, justo los adultos le fallan, pero en esta claro que lo hay. Y este es el papel, me parece, de Ubalda. Ubalda de alguna manera es la maestra de este joven, pues que como en cualquier novela va viendo estos temas de sexualidad, que permiten además retratar los valores morales de la época y la relación de este personaje. Algo muy importante en una novela de formación es o bien es en primera persona o aunque hay tercera persona, siempre se retrata el mundo, no es un retrato aséptico del mundo, sino es el muchacho, porque además esto es una característica curiosa, ¿no? Que ojalá cambie, pero la mayoría de las novelas de formación tienen protagonistas masculinos, ¿no? Hay excepciones, y ojalá haya más excepciones, ¿no? Y esto es clarísimo, ¿no? Ciudad Universitaria, el estacionamiento, ya no les platico qué pasó ahí, ya se podrán imaginar, pero claro, la descripción, esas descripciones están, claro, yo decía, claro, es Ciudad Universitaria, es CU, pero no es cualquier CU, sino es la ciudad universitaria vista desde un muchacho que llega con unas rosas, si eran rosas o no me acuerdo. Conclusión, creo que nos encontramos con una novela particularmente rica, justo porque admite, yo no digo que estas sean las dos únicas lecturas, yo creo que hay muchísimas lecturas que se puedan hacer de esta novela, y estoy seguro de que cuando ustedes la lean podrán encontrar una nueva lectura. Y creo que esto demuestra que para ser una primera novela es una novela muy, muy madura, que no es una novela de formación, no es que se haya formado él con la novela, no me parece así, sino me parece que al contrario es una novela de alguien que ya tiene una formación como escritor y que nos presenta una obra madura y que sobre todo interpela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Qué amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahora que usted comentaba todo esto, digo, yo fui también de las que tuve el gusto de acompañar también al magistrado en la lectura de estos que eran al principio mini historias, pero que ahora verla pues es una novela además que ya comentada a través de estas distintas voces. A mí me sorprende mucho pues lo que despierta y como lo despertó también en mí. Y sí, sus páginas nos remontan a un pasado que para algunos pues no lo recordamos, sin embargo lo conocemos a través de él y podemos no solamente oler, sino saborear también pues esos gustos culinarios también del magistrado en su juventud. Así que bueno, le doy ahora la voz al autor. Muchas gracias, Nancy. Yo tengo muchas cosas que decir en torno a lo que Genaro
y Héctor han dicho. De verdad, muchas gracias, Genaro, por estar presente, ¿verdad? Engalonas esta presentación de todo corazón. Muchas gracias, querido Héctor, muchas gracias. Héctor ha tenido mucho que ver también en mi formación intelectual. Él fue mi profe cuando estudié un par de semestres de filosofía, pero más allá de eso antes, efectivamente, fue mi, pues, ¿cómo decirlo?, mi guía en temas así como literarios. Ahora, el tema, en ese sentido, pues, le agradezco mucho que además haga el esfuerzo de venir a la presentación. Muchas gracias. A ver, yo recordaba ahorita que Genaro mencionaba a Pérez Galdós y los episodios nacionales, decía, sí, claro. Cuando yo estaba escribiendo, pensaba en Pérez Galdós y en los episodios nacionales. Y me acordaba de una historia. Yo crecí con una pequeña biblioteca abandonada, en mi casa, abandonada, y estaban los episodios nacionales. Y de verdad que disfruté mucho a Pérez Galdós. Pero ahorita que pensaba también en otro autor que me llegaba en el corazón, era José Emilio Pacheco. Sí. Amo a Pacheco, creo que es evidente, cualquiera que lea la novela se dan cuenta. No es que haya querido parecerme a Pacheco, ojalá me parezca un poquito, aunque sea. La verdad es que simple y sencillamente me salió de alguna manera una referencia a Pacheco, porque de verdad me parece maravilloso y me gusta más como poeta. Todavía más. Amo, de verdad, no sé si lo he dicho con suficiente énfasis, que amo a Pacheco. Ahora, el tema que quiero evidenciar es: la Ciudad de México es un protagonista fundamental de la novela. Después de muchos años regresé a que es mi barrio de la juventud. Me encontré con él y vi que era el mismo, pero que había cambiado. Pero que estaban todavía, por cierto, los mejores tacos de barbacoa se hacen aquí, bueno, la venden aquí los domingos en la esquina, ¿de acuerdo? Aquí hay como una fondita, no se la pierdan, sé lo que les digo, puede que no sepa nada de derecho, pero de barbacoa sí sé, y está aquí junto. La mejor barbacoa de la ciudad. Bueno, y de repente empecé a encontrar y vi que el señor que me atendía cuando yo era chavo, pues ya era un señor, pues ya la verdad bastante grande, que se sentaba, que descansaba, y ahora su hijo era el que atendía en el puesto de barbacoa. Caminé y regresé a los puestos de gorditas donde estaba yo, donde viví en mi juventud, me acuerdo mucho de eso, y veía yo el puesto de gorditas, y ahora es prácticamente Ciudad Gorditas, porque ya tiene 2 pisos, es enorme, y yo la verdad, yo me acordaba cuando era un aná frito con manteca burbujeante, deliciosa, para freír las gorditas, ¿no? Y ahora es igual, pero en Ciudad Gordita. Luego me sorprendí que ya no estuviera el chango que estaba a 2 cuadras de aquí, y de repente dije, tengo que escribir de esto. Y después imaginé a la Ciudad de México también. Yo empecé a trabajar muy joven y recordé la colonia Roma de cuando yo empezaba a trabajar, y recordé el camino saliendo de la prepa, me iba al trabajo, y me acordé subiendo al Ruta 100 y llegando al trabajo en la colonia Roma y comiéndome una torta. Todo gira en torno a la comida, ¿verdad? Pero unas tortas cubanas. Y me acuerdo que me costaban 10 pesos de los viejos. No sé si eran limpias, pero no importa. Por otro lado, el tema femenino, la verdad es que no sé si tengo la suerte de que haya muchos amigos hoy presentes. Decía don José Luis de la Pesa que normalmente se decía que los amigos se conocen en la prisión y en la enfermedad. Pero él decía, y también en las presentaciones de los libros, ¿no? Y la verdad es que por eso es que quiero ponerlo sobre la mesa esto. Yo, el tema femenino, siendo varón, no deja de sorprenderme. Me parece infinitamente más interesante una mujer que la simplicidad lineal de los hombres. No tiene interés. La verdad es que me parece los personajes femeninos son
interesantes, complejos, apasionados, intensos, poderosos, dramáticos, ¿no? En cambio los hombres, pues son más aburridos. Exacto, especialmente Alfonso me aburre sobremanera. Pero imaginé Ubalda justamente como el centro del empoderamiento femenino, y la imaginé poderosa, y la imaginé vibrante, y la imaginé de alguna manera como una mujer, vamos a decirlo, interesante, a la que, en un decir, me gustaría amar, me doy a entender así. Diría, qué mujer tan poderosa, ¿no? Y justamente la radicalicé en algunos temas, pero con una pasión que yo sufría. Y Nancy lo vio, porque Nancy fue de mis lectoras. No, llorábamos, me viste llorar. Yo lloré cuando lo escribí, lloré cuando lo revisé, y cuando después tenía ya la novela completa y la revisamos juntos, volví a llorar. Y lloraba cuando, sobre todo, cuando Ubalda tiene a su hija. Y la imaginé todo, y ¿no? La huida de Ubalda también la imaginé, porque he tenido la suerte de recorrer este país varias veces. Es una bendición. Y cuando he podido recorrer este país, he ido varias veces a Tijuana. Y cuando llego a Tijuana y veo playas de Tijuana, imagino perfectamente, ahora hay un muro de 2 barreras y no sé qué, pero en otra época he visto fotografías y videos donde sí se podía haber comunicación entre México y Estados Unidos. La gente se paraba de un lado y del otro y platicaba. Imagino la vida de los migrantes. Y tuve la suerte, cuando estudié el doctorado, de conocer a varios migrantes de países de Sudamérica que iban a España, y de verdad que todos son unos héroes. No hay uno que no sea un héroe. De verdad, lloré con ellos, las historias que les escuché, sobre todo otra vez a las mujeres migrantes, para mí me desgajaban el corazón. Por otro lado, la mucho más sosa historia de la derecha, lo digo así porque es sosa, ¿no? La verdad es que se ve complementada por las ideas de la guerra cristera, porque mi abuela me hablaba de la guerra cristera. Mi abuela era de un pueblo de Guanajuato, de Coroneo, Guanajuato, pueblito que tiene hoy día 3,000 habitantes. Hace 70 años, pues no sé, tendría 500, por llamarlo de alguna manera, pueblo. Me contaba, es frontera con Michoacán. Entonces me contaba varias cosas. Una de las cosas que me contaba era, por ejemplo, ya cuando Lázaro Cárdenas era presidente de México, cómo la gente del pueblo tenía la foto de Lázaro Cárdenas, de Tata Lázaro, con una veladora, como si fuera un santo. Y Lázaro Cárdenas estaba vivo. Y después me contaba la historia de las cristiadas, la historia de los muertos, de los colgados, y lo imaginaba, y me parecía mucho más interesante e intensa. Igual de sincera, por otro lado, que la lucha de la izquierda. Y entonces tenía yo como esos sentimientos que sacar y que contar. Y cuando me puse el reto de escribir esta novela durante la pandemia, me retaba a mí mismo si tenía yo la habilidad de poder escribir. Y la verdad no lo sé. Creo que se me puede entender, pero yo no sé si sea un buen escritor. Pero como una vez leí, también te lo compartí, Oscar Wilde escribe una carta a un redactor, al editor de un periódico inglés. Y él le dice, después de que critican una de sus novelas en su periódico, él dice, a ver, criticaron mi novela en su periódico, pero yo no escribo ni siquiera para la gente, decía, yo escribo para mí. Es así, el libro te llama, o sea, te exige que lo escribas, te domina por un rato y te dice, escríbeme, porque ya, como ahora se dice en política, ya no te perteneces, le perteneces al libro durante un rato. Ahora, por otro lado, esta idea de poder ser escritor siempre la tuve, siempre quise, siempre que tenía, pero no me encontraba yo, según yo, en el pretexto de escribir, de tener el tiempo. La verdad es que aprendí que incluso teniendo un trabajo tan demandante, y además que soy profesor,
a pesar de tener, digamos así, 2 trabajos, aunque en uno no me pagan, la verdad es que dije, voy a escribir. Y me esforcé y prácticamente todo mi tiempo libre de año y medio, 2 años, fue escribir la novela. Ahora, sí voy a escribir una segunda parte. Y va a ser sobre 2006. Yo lo he dicho varias veces, seguramente me lo han oído. Yo tengo muchas cosas que decir de 2006. Tengo que decir, por ejemplo, que nunca voy a entender por qué nos abrieron los paquetes electorales. Tengo que decir que derivado de eso, nunca sabremos en realidad quién ganó esa elección, por decirlo menos. Y derivado de eso mismo, de que no se abrieron los paquetes electorales, siempre vivirá México, al menos con la falta de certeza en torno al resultado de 2006. Y yo no sé si se den cuenta, pero es terrible para la historia de un país la existencia de estos tipos de episodios trágicos de la historia de México, y que afortunadamente se han resuelto por la vía pacífica. Porque nos platicaba el ingeniero Cárdenas que el día de la primera presentación, que nos hizo el honor de estar presente, nos platicaba que en algún momento, terminando el mitin del 88, ese que está referido en la novela, ese en el que termina, digamos, la segunda historia de la novela, pero no toda la novela, digamos, pero la segunda historia, le decían al ingeniero que se lanzaran así, o sea, gente que estaba entre ellos, que se lanzaran contra las puertas de Palacio Nacional, que las incendiaran, que tomaran Palacio Nacional. ¿Se imaginan ustedes cómo habría sido la historia de México si eso hubiera pasado? ¿Se imaginan ustedes cómo hubiera sido la historia de la izquierda? La izquierda entonces, y es pregunta, ¿se habría democratizado? ¿La izquierda entonces se hubiera institucionalizado o habría seguido proscrita como estuvo tantos años? Lo cierto es que no podemos entender el éxito del 2018 sin el 88. Eso es lo que yo terminaría diciendo. Transcribo yo el discurso de cierre de campaña del ingeniero Cárdenas porque, bueno, obviamente lo leí, he leído algunas obras del ingeniero Cárdenas y también de López Obrador. Particularmente Gracias, porque entre otras cosas juzgué el libro, entonces lo leí completo y es así. Pero ojo, a ver, yo recomiendo la lectura, porque hice una comparación, obviamente no fue científica, sino solo de lo que me acordaba, y me daba cuenta que en el discurso era muy similar. Ideológicamente, los elementos nacionalistas están claramente presentes. Entonces, yo me preguntaba justamente si no es al final del día una misma historia, la del 2018 y el triunfo del 18, y podríamos decir del 24, que comenzó en el 88. Y eso es lo que pretende el libro. Narrar ese, y bueno, y la del 2006, sí. Sí. Entonces, y por cierto, hoy también me di cuenta que tengo más novelas que contar, porque quizá del 2024, pues el triunfo arrollador de 2024 pudiera parecer aburrido, pero ¿qué les parece lo que pasó después? Eso sí que es de novela, ¿verdad? Todo lo que está viendo, lo que está pasando, ¿no? En fin, eso, pero bueno. No, bueno. Entonces, va a ser la tercera novela. La tercera novela va a ser la del 24, estoy seguro, ¿no? Pero bueno, en fin, yo hasta aquí la dejo. Les quería compartir a ustedes, que son mis amigos, un poco todas estas ideas y un poco de lo que pensé y sentí cuando estaba escribiendo. Muchas gracias. Ay, pues no sé si quiera hacer alguna reflexión final, ¿no? Sí, porque yo vi que estaba anotando y quisiera saber qué nos quiere compartir final. Ahorita, nada más para hacer un puente. Sí, es una novela, como todas las novelas buenas, son polisémicas, o sea, una capacidad de varias lecturas. Pero ahorita que escuchaba a Felipe, me dije, sí, la gran novela de México es la búsqueda de identidad.
digo, qué mayor novela que Pedro Páramo, ¿no? O sea, así empieza. Quiero ir a encontrar mi origen. Y como los mexicanos tenemos esta herida de la identidad personal, familiar, social, política, histórica, eso da unos personajes maravillosos, o sea, da la capacidad de construir personajes maravillosos, desde novelas de iniciación, novelas de reflexión, novelas históricas, y creo que las heridas en sus, digamos que en su formalidad, va construyendo dos historias paralelas de la búsqueda de identidad, incluso del mismo protagonista, ¿no? Y de la identidad de un país que está a punto de desbarrancarse, ¿no? En el 88. Pero a final de cuentas creo que ese es el tema que atraviesa y electriza a todos. Pero en especial creo que algo que se me olvidó comentar y me parece muy, muy rescatable de la honestidad de la novela es el acento en contra del racismo. La manera en que mira la novela el racismo mexicano, que combinado con la misoginia, por eso el personaje de Ubalda es tan poderoso, y cómo ella transforma eso en su principal fuerza para pasar desapercibida, para huir, para volverse de guerrillera a trabajadora doméstica y luego de trabajadora doméstica a migrante, ¿no? Lo interesante es que justo esa búsqueda de identidad es lo que nos ha permitido también tener múltiples identidades y múltiples maneras de sobrevivir. Y es lo que creo que en estos momentos es importante reflexionar, porque lo que a veces no podemos entender es que en el análisis del México profundo no hay que ir tan abajo. Simple y sencillamente hay que mirar a los lados. Porque ese mismo personaje que hace las gorditas, o ese mismo personaje que nos hace la comida, las garnachas, tiene unas historias épicas. Por eso también es interesante la épica, o sea, es una novela de sentido épico, o sea, está narrando una batalla, ¿sí? O sea, una batalla de sobrevivencia, de persecución, y esto es lo que me quería yo abundar y hacer una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió el personaje de Falcón? ¿Quién es Falcón? Que es maravilloso. Mira, qué buena pregunta, porque esa nunca me la han hecho. Y la verdad es que, bueno, Falcón es el sistema. Exacto. Es el sistema. Y lo imaginé justamente con todas las cosas que sabemos que hacía el sistema. Por ejemplo, estudió en la Escuela de las Américas, o sea, y lo imaginé perfectamente sabiendo pues que ahí se entrenaron lo mismo los de Pinochet, ¿no? Que muchos otros cuerpos digamos así, revolucionarios de ultraderecha, los que hacían cada vez que había un golpe de Estado en Argentina, era gente de la Escuela de las Américas. Entonces, y algunos mexicanos particularmente se capacitaron ahí. Entonces, es el sistema, pero lo imaginé también como imagino, pues lo voy a decir, no debería, pero lo voy a decir, como imagino a Gutiérrez Barrios, ¿no? Como lo imagino, ¿no? Como lo imagino, porque además en algún momento Falcón hace un análisis ético. Él está haciendo lo correcto. O sea, que nadie lo dude. O sea, él es el que está bien. Los guerrilleros son los que están mal y por supuesto que hay que matarlos. Es como deshacerse de la basura. En cambio, él sí es un héroe. Y eso lo imaginé y dije, sí, claro, es que así pensaban.
Entonces lo imaginé y dije, sí, pues es que nadie va a decir soy un asesino. No estoy sometiendo a juicio a los detenidos, no los estoy presentando al Ministerio Público. No, simplemente los tengo que matar porque esto es lo que hay que hacer con este tipo de basura. Es lo peor de lo peor que ha tenido México. Entonces nosotros venimos de la Revolución Mexicana y vamos a salvar al Estado mexicano. Y creamos las instituciones. Y lo imaginé así y dije, sí, es lo peor de lo peor. Está enganchado con Ubalda. Sí. Ese enganche es maravilloso. Sí. No, así lo imaginé, ¿no? Muchas gracias. Bueno, quizá más que una reflexión, yo directamente le preguntaría a Felipe cómo es su proceso creativo. Es decir, pensaste una escaleta, escribiste el final y luego el inicio, cómo te inspirabas, cómo procesabas tanta información y lograste que la información no te sepultara, no sé. Muchas gracias. Qué pregunta tan buena también, porque me hace mucha reflexión. Todo en mi vida es complejo y también para trabajar en esto soy muy complejo. Es decir, termina siendo simple, pero para llegar a la simpleza fueron muchas etapas. La verdad es que comencé escribiendo la parte de Alfonso. Me quedaba claro que tenía que contar primero una historia, digámoslo así, de derecha y después una historia de izquierda para poder contar el 88 de manera razonable. Y cuando escribí Alfonso, la verdad es que me hacía yo también muchas preguntas en torno a la primera es, yo no estuve en ninguna campaña, pero igual que Genaro, yo viví el 88 de manera muy intensa. Yo salí a la calle, o sea, mi madre murió sin saberlo, pero yo iba a las manifestaciones del ingeniero con un amigo, estábamos gritando, entramos al colegio. Ahora, hacía mucho tiempo que no entraba a la Cámara de Diputados, ahora que pude estar el 1 de octubre y estuve en las gradas, pero estuve en las gradas de en medio, ¿no? Y yo estuve en las gradas de hasta arriba esa vez, y me acuerdo los gritos, y me acuerdo, y nos hizo el honor también de estar doña Amalia García. Doña Amalia era diputada del Partido Comunista en el 88, ¿no? Entonces yo gritaba y doña Amalia estaba abajo, me oía. Entonces, seguramente el contexto, ¿no? Y entonces fue una intensidad. Yo no dormí la noche, me acuerdo perfecto, hasta lo podría, de verdad, en algún momento sentí que lo tenía que escribir. Esto es una anécdota que a lo mejor ni se dieron cuenta los que sean de mi edad, mucho menos los que sean más jóvenes. En algún momento, Radio Red, que en esa época existía, dio como candidato ganador, digamos, del concurso para ser presidente de la República, pongo muchos, ¿no?, entrecomillados, a Sergio García Ramírez. Bueno, toda la noche estaba yo esperando alguna información, algún elemento, ¿no? Bueno, con esa intensidad. Después, Salinas de Gortari, ¿no? Así, uno se queda viendo Salinas de Gortari. Y después, días después, se da todo el fenómeno, todo lo que pasó, ¿no? Y me acuerdo que el día es un elemento, el día en el cual se da en la elección del 6 de julio del 88, estaba en la tele, ¿no? Tenía 16 años, así lo veía, como un muchacho. Y me acuerdo perfecto de Jorge de la Vega Domínguez saliendo en la televisión, transmitiendo desde el auditorio del PRI, y salían unas muchachas como si fuera un evento deportivo, con porras a Salinas de Gortari, que habían ganado la elección. Fue de una intensidad enorme. Sí. Enorme, o sea, lo que les puedo decir no es nada. Creo que es un vodevil, claro. Y cuando hablo con gente que vivió el 2006 desde otra perspectiva, me doy cuenta que ellos vivieron igual. O sea, fue igual de intenso o más, seguro más. Pero yo me acuerdo, yo siendo un muchacho lo viví entonces recordaba muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque uno no se olvida de aquello que te apasiona, donde viviste grandes pasiones. Entonces, recuerdo la pasión de esos momentos. Bueno, entonces, no sigo una escaleta, voy de alguna manera, pero no dejo de pensar en la obra. Es decir, digo A, sigue B, pero entonces me quedo pensando, ¿qué sigue? Y entonces alguna vez platicando con mi compañero Felipe Fuentes, cuando corrimos a un presidente del tribunal, que es algo relativamente frecuente,
Estábamos en plena acción, estábamos en esa acción, cuando yo estaba pensando en mi obra, ¿me doy a entender? Entonces le decía a Fuentes, sí, amigo, pues sí, eso sí está bien, sí, nos lo vamos a echar, pero le decía, a ver, y decía, no, es que no sé qué voy a hacer para subir el personaje tal, y ya me doy a entender. Todo el tiempo estoy en la obra, incluso durante los momentos de mayor angustia que pueda yo vivir, porque no se puede escribir, creo, sin intensidad. Eso es lo que yo también me doy cuenta. De alguna manera, solo puedes escribir si sientes y sufres y lloras y amas lo que estás escribiendo, ¿no? Ay, muchas gracias, magistrado, por compartirnos su pasión y porque esto, más que una novela, yo creo que es un testimonio de un pasado que pues todavía está presente en esas heridas individuales y colectivas y que el magistrado nos invita a no olvidarlas. Así que los convoco. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, se hace falta la...